Ayer dejé atrás Khun Yuam y después de un buen tramo en carretera, unos 70 kilómetros más del increíble Mae Hong Son Loop, llegué por fin a Mae Hong Son. Anoche me instalé rápido y salí directo al mercado a probar algo rico. Hoy no me aguanto las ganas de salir a explorar. La provincia está llena de rincones sorprendentes que quiero descubrir. Un parque nacional que promete naturaleza brutal, una cascada que dicen es impresionante y un puente de bambú larguísimo que muero por cruzar. Así que sin perder tiempo nos ponemos en ruta y a ver qué aventuras nos esperan. Bienvenidos a Mae Hong Son, la única ciudad un poco grande que hay en esa ruta que estamos haciendo con la moto. Esta es una ciudad que da nombre a la provincia y también a la ruta. Es una ciudad muy bonita, muy bien cuidada. Y en el centro de la ciudad tenemos ese laguito y el templo más antiguo de la ciudad. Y justo la calle al lado del lago es donde hay un mercado nocturno, creo que cada día, muy bonito. Estuve anoche. Ayer llegué aquí por la noche, me dio tiempo a ir al mercado y comer y no vi mucho la ciudad porque era muy oscuro, y ahora me he despertado, he venido al centro y realizo que realmente es una ciudad muy bonita, así como me lo habían contado. No iremos antes al pueblo de comernos el desayuno clásico. Es decir, los huevos aquí se venden hervidos en la calle, allí donde venden comida callejera. Y es muy práctico para mí, porque paro en cualquier lugar, me lo llevo donde sea, durante muchas horas. Y me lo como y toda la mañana estoy contento. Así que he parado en ese lugar porque me gustaba ese puente, está por encima de un río pequeñito. Me gusta mucho el concepto de comida callejera que hay en el sureste asiático. Casi a cualquier hora, cualquier lugar paras y hay una buena comida barata y comes. Allí o te lo llevas. Siempre puedes llevarte la comida desde un lugar de ese tipo. Hasta la sopa en una bolsa te ponen. Es muy práctico. Segundo huevo. Con 2 huevos vamos bien. Proteína por la mañana para mí es lo mejor. Es lo que llevo mejor. No sé, cada cuerpo tiene su metabolismo, su reacción, incluso las cosas que se dicen muy sanas, pero no todo sienta bien a todos. Conocí a un hombre que tenía una especie de reacción alérgica al arroz. Imaginar, no era alérgica, pero le creaba muchos problemas digestivos. Y tardó muchísimo tiempo en darse cuenta que era el arroz. Incluso cuando estás enfermo te comes el arroz blanco, ¿no? El arroz es bueno. Pues no, no es bueno. Depende. Ahora sí nos vamos. El plan hoy es visitar Tampla Nam Tok, que es el parque nacional donde acabo de llegar, y tengo entendido que hay como una cueva donde viven un montón de peces grandes, algo así he oído. Vamos a entrar a ver qué hay ahí dentro. Además aquí hay buena comida y quizás cuando salimos del parque nos llevamos alguna comida por ahí, lo cual es muy práctico. Hay bastante gente local, hoy es sábado. Supongo que uno de esos lugares donde la gente viene a pasear, a hacer un picnic o subir a esa montaña que tenemos aquí adelante. Aquí hay un puente muy bonito y un río muy bonito. Algo que ya dije en algún episodio y lo vuelvo a decir, es que estos parques nacionales son muy bien cuidados aquí en Tailandia. Bellísimos son. Entre la naturaleza tan salvaje, que ya de por sí tiene su sentido, y el cuidado que le ponen, es como entrar en una especie de cuento, de paraíso terrestre o algo así. Es todo muy bello, bellísimo aquí. Y lo que estoy notando es un olor a agua del lago, agua dulce, pero muy fuerte, muy agradable, muy fresco. El olor al lago se reconoce, ¿no? Tiene una diferencia con el agua salada,
pero nunca lo había olido tan fuerte, tan agradable, tan fresco. Está llenando todo el espacio ese olor. Hay un montón de pájaros con sonidos y melodías muy diferentes. Hace un par de días estaba visitando otro parque nacional y encontré una pareja muy simpática. Él era inglés y ella de Tailandia, y están casados, llevan 20 años aquí en Tailandia juntos, y son amantes de la fotografía. Entonces, de la fotografía de pájaros, son entendedores de pájaros, y me dijo, le dije que yo soy italiano, me dijo que en Italia tenemos 400 tipologías de pájaros, y aquí no sé si había como 1200 o algo así. Y ellos sabían mucho de ese tema y les gustaba fotografiar pájaros en los parques. Entonces tenía un objetivo muy bueno y podían acercarse a unos 100, 200, 300 metros. A lo mejor veía un pájaro a través de la cámara encima de un árbol y me lo mostraban. Muy simpáticos. Y de hecho noto muchas sonoridades distintas de pájaro aquí. Bueno, aquí hay unos peces grandes, muy hambrientos. Parecen como si fueran unos tiburones pequeños, un poco por la forma que tienen, la manera de moverse y la agresividad a la hora de comer. Mirad qué cosa. Bueno, aquí el olor al lago es fuertísimo, pero es tan agradable, es como olor a limpio. Mirad qué cosa. Huele, os podéis imaginar el olor que sale de aquí a limpio, a fresco. Wow. De hecho, es que sale como un aire desde aquí, curioso. Hay como mucho aire aquí que sale desde abajo. Mirad. Sí, los tailandeses tienen su propia estética, su manera de cuidar las cosas, tiene una estética propia que es muy bonita. Aparte de usar muchos materiales naturales como bambú, maderas, etc., tiene un diseño bonito, siempre tiene un punto, un poco una inflexión, como si fuera un cuento, un ambiente infantil en sus líneas. Eso es lo que observo. Sí, esos parques me dan un poco esa sensación de estar como en un cuento. El bambú es un gran recurso y hay mucha tipología de bambú por lo que he visto. Fino, mediano, muy gordo, muy grueso o más flexible. Entonces con eso se hacen casas, techos, suelos, cualquier cosa. El hombre a la entrada, que no lo viste quizás, pues me dijo el hombre de que hay una cascada, pero hay que salir de aquí y unos 15 minutos y me gustaría ir a verla. Entonces quizás ahora pasamos otra vez por ese maravilloso puente de cuento, compramos la comida allí fuera donde aparqué la moto y nos la llevamos. Que a lo mejor donde voy a ir no hay comida y me entra hambre, pues hacemos un picnic. Siempre me gusta mucho hacer picnics en la naturaleza, eso lo llevo haciendo desde niño. Una de otras cosas buenas que me enseñó mi mamá, hacer picnics. Bien, vaya peces, ¿eh? El olor del lago es lo que más me ha gustado. Te enganchaba porque era como un olor a fresco, a limpio, que te entraba, te purificaba las ideas y todo. No sé, nunca me ha gustado tanto el olor al lago, pero fue una experiencia nueva. Mira, aquí vamos a comprar algunas cosas y nos las llevamos, va.
papaya salad. Bien, tenemos todo lo necesario, vamos a ver esa cascada. Vamos. Y eso es algo que ocurre muchas veces en Tailandia. Mientras estás observando cantidades de verdes, dependiendo de la estación, si tienen arroz o té, distinto tipo de verdes, y una naturaleza tan bonita, de repente aparece un templo como ahora, con sus colores también, su diseño, y crea un contraste muy bonito. Y el diseño en conjunto es muy bonito. La carretera está subiendo mucho para ir a la cascada. De hecho, esta carretera va a Rak Thai, que es un pueblo donde iré mañana, que está a un desnivel de 800 metros desde aquí. Entonces es la carretera que haré mañana. No sé si estoy preparado por las temperaturas que encontraré allí por la noche. Quizá necesitaré algo más fuerte. Ya veremos. Si sobrevivimos, vamos bien. Increíble, ¿no? Cuando contemplamos una belleza de este tipo, no es solo el agua que cae por el sonido, el ambiente dentro de la floresta con esa luz del sol que penetra las hojas, el olor, los pájaros. Sí, es realmente otro mundo. Ese es como una oasis en un paraíso. Lo que comentábamos antes en la cueva, en el Parque Nacional, hay mucha tipología de bambú. Yo no entiendo de bambú, pero he visto muchos tipos. Hay árboles que prácticamente el tronco es de bambú y ese bambú es fortísimo. Y luego hay bambú más finitos y hay distinto tipo de verde o de marrones. Es un material que me fascina. Hasta se puede usar para hacer un instrumento. Fantástico ese sitio. Os dije que es como un cuento Tailandia. Lo hacen todo bien. Tenedor de plástico que me dio la señora muy amable. Papaya salad. Arroz esponjoso. Pollo a la brasa. ¿Qué os parece el menú? Ya estamos.
Arroz esponjoso, mirad qué esponjoso. Lo haces así y se hace una pelota. O sea, es una tipología de arroz distinto, no por el tema de cocción, de la técnica con lo cual lo cocinan. El tipo de arroz es distinto que el otro. Y luego lo hacen a vapor. Y lo tratan de manera que se hace muy esponjoso y haces pelotas así. Y te lo llevas muy fácilmente por ahí. Es un poco como un pan en Europa. Hace un par de días, cuando llegué a Mae Hong Son, empecé mi aventura por la mañana, como siempre, y tenía pensado de venir en los lugares que estamos visitando hoy, y también un pueblo Karen, que es una etnia minoritaria originaria de Myanmar. Por el tema de la guerra, mucha población de Myanmar se escapan, huyen del país desde hace mucho tiempo, y muchos vienen a Tailandia. Entonces, quise visitar un pueblo y cuando llegué ahí me di cuenta que la experiencia personal y humana me estimulaba, me inspiraba, me demandaba como más atención. Entonces el vídeo que hubiera tenido que ser junto a la visita al pueblo se transformó en el vídeo del pueblo Karen. Os digo eso porque cuando venís a Mae Hong Son os sugiero con todo mi alma de que visitáis ese pueblo. La etnia minoritaria Karen es bastante conocida por el tema de las mujeres jirafas o mujeres del cuello largo. Hay una tradición muy antigua de la etnia minoritaria Karen donde las mujeres se ponen desde pequeñita, cuando son niños, un anillo, luego 2, 3, poco a poco para acostumbrar el cuello a alargarse, lo cual afecta muchísimo toda la musculatura de las espaldas del cuello. Creo que es algo muy agresivo para el cuerpo, pero al margen de eso, había mujeres con estos anillos en ese pueblo y pude hablar con ella. Y entonces en ese episodio podemos ver las conversaciones que tuvimos y fue una experiencia muy interesante, muy humana para mí. En ese pueblo viven con un pozo de agua, que esto da el agua a todo el pueblo, con lo cual la gente se tiene que desplazar para recoger el agua. No tienen electricidad, recargan con unos panelitos solares así, que lo ponen un día al sol y por la noche encienden una pequeña luz que le puede iluminar la habitación donde viven. Viven básicamente por la artesanía que venden y alguna donación. Considerando que vienen desde una experiencia de guerra, ellos se sienten muy a salvo y se les ve muy felices. Después de haber pasado un día con ellas, pues salí bastante movido por dentro, en el sentido positivo. La situación me llevó a hacer una reflexión que es la siguiente. Antes de todo, la más importante es cuando las personas, los seres humanos, no tenemos absolutamente nada. Entonces el hecho de dormir en un sitio con un techo, tener un plato de comida cada día y tener agua para lavarse, y estas cosas se convierten en lo más importante, los prioritarios. Y esto de alguna manera hace que la vida te levante los valores esenciales de la vida, los más básicos. Y de alguna manera esto une a la gente, porque también los valores de la generosidad, del soporte uno con el otro, el cariño, el espíritu empático, son valores que van como emergiendo desde debajo del océano. Curiosamente, cuando tenemos mucho material, cuando abunda y no tenemos la capacidad suficiente de agradecer lo que tenemos, esos valores que he dicho van bajando, porque no realiza que cuando te levantas por la mañana y vas al lavabo y abres un grifo y tienes agua además fría y caliente, eso es un gran lujo. Esa es la reflexión que me llevaron a hacer ayer esas personas. Así que os sugiero realmente que vayáis a visitarlas si venís a Mae Hong Son. Son personas entrañables, con un corazón muy grande y con mucho para enseñar. Para mí fue una gran lección ayer. Voy por la carretera rumbo a Mae Hong Son sin tener muy claro lo que voy a encontrar. De pronto aparece frente a mí un largo puente de bambú que cruza los campos. Al final, en lo alto de una colina, se ve un templo antiguo.
En cuanto llego siento que este lugar tiene algo especial. No sé bien qué es, pero el paisaje, el puente y la presencia del templo allá arriba me hacen parar y mirar con calma. El templo parece observarlo todo con una especie de paz fuerte, como una autoridad tranquila. Me alegra mucho haber llegado hasta aquí. Encontré un sitio que me habla sin decir nada. Mientras volvía en la dirección de Mae Hong Son, vi en el campo un puente de bambú muy largo. Entonces lo perseguí y he llegado a él. Y no solo descubrí que es largo, pero es que es muy largo. Yo creo que eso serán por lo menos 300 metros. Llega a un punto donde sube una colina con una escalera, veo, y llega a un templo grande. Y todo eso en el medio de ese campo maravilloso. Justo estábamos hablando del potencial del bambú. Mirad qué fuerza tiene. Aquí hay muchas tipologías de bambú, como hablábamos. Cómo está hecho el suelo, lo vi hacer. Cogen una tipología de bambú y lo cortan con un cuchillo, digamos, muy fino, y hacen tiras. Las juntan y hacen como placas, digamos, de bambú. Y con esto suelen hacer paredes, parte del techo, en ese caso pues el suelo. Y luego bambú de tipología más grande, pues hacen cosas más, que necesitan más resistencia. Debajo de este suelo hay unos troncos de madera. La cosa curiosa es que al ser flexible ese material, cuando tú pisas el suelo, él se hunde un poco, pero luego te vuelves a empujar hacia arriba. Es como un efecto goma un poco. En este punto del puente, el puente se curva y pasa justo por encima de ese bellísimo río. Bueno, aquí he terminado el puente y sigue en forma de escalera, digamos. Y hace mucho calor ahora. Pero ayer justo me comentaron que aquí llegan hasta 45 en la época seca. Una subida bien potente. Se mueve un poco esto. No pasa nada. Bueno, aquí el templo está encima de la montaña y tiene unas vistas espectaculares. Estratégica. Es un poco como los castillos medievales en Italia, ¿no? Se construían siempre encima de una montaña, pero allí era por un asunto de protección, división del enemigo. Aquí no creo que sea por esas razones. Estas maderitas que veis, hay muchas aquí. ¿Veis? Aquí hay unas paredes enteras. Aquí hay muchas más. Todas esas maderitas, esos son deseos. Puedes pedir un deseo, lo escribes y lo cuelgas ahí. Es una tradición. Y luego que se cumpla o no, depende. Pero por pedirlo, no se pierde nunca nada. Aquí en ese templo podemos colgar un deseo. Así que hoy voy a pedir un deseo. Creo que es la primera vez que lo hago. Me hace ilusión. Estos lugares tienen algo especial siempre. La posición, hay algo. La belleza, hay un aire aquí arriba fresco debajo de ese árbol. Y bueno, quieres o no, el templo recrea un escenario de respeto. Entonces hay un silencio especial. La gente no habla muy fuerte. Se está muy bien.
Hablaba ahora con el monje que hay ahí dentro, un chico de 21 años, que viene de Myanmar, se escapó de la guerra también. Me dijo que aquí la mejor época es durante la época de lluvia, que el arroz es muy verde, debe ser bellísimo aquí. Y también el atardecer, que hoy no veré, porque no estaré aquí, pero debe ser muy bonito con el puente. El tema de Myanmar que hablábamos antes es muy fuerte aquí porque estamos muy cerca. De hecho, mañana iré a Rakhtai, que es un pueblo que está a 1 hora de aquí, no sé si son 20 kilómetros, más arriba en la montaña. Y es el último pueblo de Tailandia, después está Myanmar, está a 1 kilómetro creo de la frontera. Que es un pueblo chino además muy interesante porque los chinos también se escaparon del comunismo en su momento y Tailandia le dejó este trozo de tierra. Y han mantenido sus tradiciones, sus comidas, el idioma en ese pueblo chino en un trozo de Tailandia, lo cual es muy interesante, voy a visitarle mañana. Por cierto, hoy estaba pensando de manera especial mostrar el sitio donde estoy durmiendo porque es un sitio muy bonito, a muy buen precio, y si venís a Mae Hong Son absolutamente os lo recomiendo de verdad, os lo mostraré porque yo pensaba alquilar una habitación y tengo un apartamento, una casa en un bosque. Es increíble, después os lo voy a mostrar. Este es un balcón muy grande, súper cómodo para descansar o para trabajar, cualquier cosa. Y aquí tengo una primera puerta que da a una cocina pequeñita, que me gusta mucho la ventana, que tiene tanto verde de la naturaleza. Y aquí lo único que he usado esos 2 días, un agua, ese aparato que calienta el agua para hacerme el té. Y aquí una habitación bastante grande, con una cama muy grande, 2 ventanas que ahora están cerradas. Pero hay mucha luz y ese escritorio, la nevera incluso bastante grande, aire acondicionado. Sobran cosas. Y ese es el baño que está muy bien. Así que esta es mi casa. Me gustaría mucho tener esta casa. Pero ha sido mi casa durante 3 días. Yo me quedaré aquí hasta que anochece, mirando las estrellas. Creo que traeré algo de comida aquí ahora. Y disfrutaré un poquito de la casa porque mañana me voy a un pueblo que está en la montaña, a 1 kilómetro de la frontera con Myanmar. Y estoy un poco preocupado de la ropa, creo que no tengo ropa suficiente para ir allí, pero de alguna manera lo voy a solucionar. Espero que nos vemos ahí. Gracias por seguirme hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.